clase. Empiezo a grabar y yo lo voy a subir cuando pueda, en el día voy a subir esta clase a YouTube, a mi canal, y voy a poner el link en Schoology. Bueno, comenzaremos entonces. Primero quiero conversar con ustedes sobre el tema del plagio. Yo quiero que me digan de momento qué ideas tienen o qué definición conocen de lo que es un plagio. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Yo entiendo plagio como el engaño acerca de algo. ¿Ya? Un engaño. Un engaño. Bien, ¿qué más? Yo lo entiendo como la copia de algún contenido. Bien, una copia. ¿Qué más? Como una falsificación. Falsificación, sí. Bien. ¿Qué más? También tiene que ver con la atribución de contenido, no sé, personal, hacer mío lo que otro piensa o ha escrito o ha dicho, en fin. Bien. Bien, tengo ahí ya 4 definiciones y las 4 son correctas de por sí. Yo creo que para tener una definición amplia de lo que es plagio hay que tener un poco de cada una de estas definiciones, ¿no? En un principio, o sea, nos dicen una copia o una falsificación, ¿no? Atribuir algo que no es mío a mi autoría, ¿no? A mi propia autoría. Eso de por sí en un ámbito laboral es considerado justamente un engaño, es considerado un delito. De por sí hay muchos juicios en caso de plagio, van a poder ver, por ejemplo, en el mundo académico hay mucho, digamos, ¿no? Pero también en el mundo artístico, por ejemplo, ¿no? Hay miles de juicios de un artista que lo enjuicia a otro porque le copió el riff o porque el riff es muy parecido. Recientemente hubo todo un escándalo porque en el nuevo disco de Eminem hay una parte que es muy similar a una canción de Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Después se dieron cuenta que sí lo cita, pero hubo mucho escándalo, al menos por 1 o 2 días sobre ese tema, por ejemplo, ¿no? De que se creía de que Eminem lo había plagiado a Spinetta, pero en realidad ya se dieron cuenta que no. Después, por ejemplo, hay casos, ¿no? Hay muchos casos de juicios de artistas que a otros artistas por el tema de plagio y por el tema de copia, ¿no? De alguna parte. Y el tema ese, y justamente por eso también es un engaño, ¿no? Una estafa, Por favor, si apagamos los... Hay un ruido ahí. Apagamos todos el micrófono, por favor. Perdón. No te preocupes. Entonces, por eso es bien interesante, ¿no? Y en el ámbito académico, bueno, como les digo, ¿no? Un ámbito profesional puede llevar a temas legales, a temas de juicios, de años de cárcel o multas. Y en el ámbito académico, en realidad se puede ver siempre el plagio de muchísimas maneras, ¿no? Puede ser justamente plagio de un compañero a otro, que a veces puede ser intencional o a veces no, ¿no? O sea, puede ser también el tema de la copia total de Internet sin citar, y también justamente presentar el trabajo de otro como si fuera mío, o también, y eso también se lo considera plagio en el ámbito académico, presentar un trabajo de una materia para otra materia, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Yo, bueno, a lo largo de mis años de enseñanza he encontrado muchos casos de plagio, porque, bueno, al menos justamente profesores de escritura, de lenguaje, de literatura, etcétera, a estas alturas del partido ya tenemos una idea de más o menos cómo escriben ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes. Entonces, para mí es fácil encontrar el plagio con o sea, revisando, digamos, porque
se parece mucho al trabajo de uno del anterior, o justamente porque no se parece a lo que generalmente escriben, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Tener un poco de cuidado con esto. Uno, bueno, por el tema de las consecuencias que podrían tener. En general, las materias son las consecuencias son de que se anula ese trabajo, el trabajo copiado, pero también un tema de honestidad, ¿no? Darle crédito al autor de la idea o al autor de la cita, ¿no? Que ustedes están utilizando como apoyo para poder comprobar algo en sus ensayos o para poder demostrar algo en cualquier trabajo de cualquier materia, ¿no? Entonces, esto me parece interesante hacer primero esta primera introducción de qué es el plagio, que en muchos casos muchos profesores los detectan muy fácilmente. Y yo les voy a decir que yo cuento con un programita, y eso para sus próximos trabajos también, sobre todo para el trabajo final, que justamente hace una revisión de si están plagiando de internet, ¿no? Entonces, eso es, o si no le están citando correctamente. Es un simpático programita que se llama Turnitin, que como les he comentado, creo, alguna vez de este programa, pero lo voy a seguir utilizando tanto para parciales como para el trabajo final, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, por eso justamente quiero empezar con esta parte del programa, que son las citas, ¿no? Voy a compartir pantalla acá. Bien. ¿Me pueden decir si se ve bien? ¿Como mensajito se ve bien? Sí, se ve bien, licenciado. Maravilla. Sí, sí. Súper. Sí, Maravilla. Entonces, esta es justamente, bueno, la nueva parte, como para terminar esta parte del ensayo académico, que es la unidad más larga, es la más pesada, justamente porque esto es lo que los va a preparar para la siguiente unidad, que es la preparación del trabajo final. Pero de eso vamos a hablar ya del trabajo final la próxima semana. ¿Ya? Entonces, para el tema de citas, fuentes y normas APA, ¿no? Entonces, esta clase se va a dividir en 3 partes. Entonces, la primera parte son los tipos de fuentes, ¿no? Tipos de fuentes bibliográficas. Primero, ¿qué entendemos como una fuente bibliográfica? Más bien, ¿quién me hace el favor y me lo lee? Así me cercioro de que no están viendo videos de TikTok ahorita. ¿No? ¿Quién se yo sí anima? lo puedo leer. Perfecto. Las fuentes bibliográficas son textos y documentos que nos brindan información y datos esenciales para una investigación. Se entiende como textos los textos escritos, visuales, auditivos y audiovisuales. Bien, gracias. Entonces, justamente esto es importante tener en cuenta de qué es una fuente bibliográfica y justamente se entiende como un texto que nos ayuda justamente a sostener un argumento, que nos da la información necesaria para sostener un argumento, para sostener una postura, para sostener una información que se está brindando dentro de una investigación. En primer lugar, cuando se habla de investigación, puede ser una investigación académica, universitaria, periodística, cualquier tipo en realidad de investigación. Y justamente cuando se habla de texto, y esto de aquí para adelante, ¿no? Cuando yo les hable de texto, estamos hablando de textos escritos como diarios, entradas de blog, libros, artículos, eh, posts, ¿por qué no? Digan, ¿no? Justamente ahora las normas APA están considerando también posts de redes sociales como una fuente posible para una investigación. También los textos visuales, justamente ser imágenes, fotografías, pinturas, etcétera. Auditivos, como la música, como un audio de WhatsApp, ¿por qué no, digamos, ¿no? Tenerlo como una fuente, obviamente, pero ese audio también a veces necesita su propia fuente también, pero también tenerlo en cuenta, digamos, como un tipo de fuente. Y finalmente los textos, que se le van a llamar los textos audiovisuales, que son ya
cualquier video de YouTube, cualquier película, webinar, charla TED, congresos que estén filmados, etcétera, ¿no? Todo esto se considera como una fuente posible, ¿no? Justamente, bueno, han debido escuchar tal vez sobre las normas APA, y justamente el APA, que es el American Psychology Association, que justamente ya considera todo esto como una fuente posible, ¿no? Para cualquier tipo de investigación. Eso en todo caso, ¿no? Que se han ido actualizando. Casualmente en medio de la pandemia ya se actualizaron y sacaron la nueva versión de las normas APA 2020, justo en medio pero justamente ya consideran todo esto como unas posibles fuentes, ¿no? Entonces, eso, digamos, justamente como las fuentes bibliográficas, y se divide justamente las fuentes bibliográficas en 3 tipos de fuentes: las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Quién me quiere leer, por favor, las primarias? Yo. Dale. ¿Está bien? Ya. Fuentes primarias. Son aquellos textos que han sido publicados por primera vez en el momento histórico estudiado. El texto que se estudia principalmente en una investigación es el objeto de análisis. En general, pueden textos artísticos, libros, ensayos, memorias, diarios, manuscritos, películas, fotografías y entrevistas. Bien, mira, ahí me he dado cuenta de mi error de tipeo. Bueno, en todo caso, no pueden ser, son aquellos textos que, como dicen, ¿no? Han sido publicados por primera vez en el momento histórico estudiado. Esto es más que todo para historiadores, pero justamente son aquellos textos, digamos, si yo estoy estudiando la Guerra del Chaco, serían justamente esos textos que han sido publicados en ese momento que yo estoy estudiando. Es decir, qué sé yo, el cuento El Pozo de Augusto Céspedes, por ejemplo, las cartas de los soldados, etcétera, ¿no? Y en el caso justamente de otras ramas que no sean únicamente la historia, el texto, la fuente primaria es aquello que se estudia principalmente en una investigación. Es decir, bueno, la mayoría de este curso son de psicología, pero por ejemplo, si ustedes tienen que entregar un análisis sobre la teoría de Freud, por ejemplo, su fuente primaria sería Freud, ¿no? Sería Freud. Entonces, por eso pueden ser muchos tipos de textos, ¿no? O sea, cualquier tipo de arte, pueden ser libros, ensayos, textos académicos también, memorias, diarios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, si les digo, si yo estoy estudiando la Guerra del Chaco, por ejemplo, mis fuentes primarias vendrían a ser los comunicados que se han sacado en ese momento, podrían ser los comunicados, las cartas de los soldados, los mapas, los libros, por ejemplo, que escribieron, como les he dicho, Augusto Céspedes y Óscar Cerruto, podrían ser películas que se han filmado ahí en el campo de batalla, fotografías del campo, etcétera, etcétera. Y si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo sobre Freud, su fuente primaria vendría a ser Freud, ¿no? Y todo lo que él escribió, sus cartas, sus textos, su teoría, etcétera, ¿no? En cambio, las fuentes secundarias, vamos a ver que van a un segundo nivel. ¿Quién me lee la parte de las fuentes secundarias? Yo. Ya. En general es un comentario o análisis de una fuente primaria. También pueden ser textos que nos ayudan a entender la fuente primaria. Pueden tener un enfoque particular. Bien, gracias. Entonces, justamente la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria es que justamente la fuente primaria es, bueno, como es el texto, lo esencial, el objeto de análisis de esa investigación, de cualquier investigación que se esté haciendo. Y la fuente secundaria es justamente los comentarios, los análisis, los ensayos que se han hecho sobre esa fuente primaria. Es decir, si yo tengo, volvamos con el mismo ejemplo,
tengo que analizar la Guerra del Chaco y hemos dicho mis fuentes primarias serían los mapas, comunicados, cartas, etcétera. Mientras que mi fuente secundaria vendría a ser, por ejemplo, el libro de Historia de Carlos Mesa, o un libro que se haya escrito después de la Guerra del Chaco, analizando la Guerra del Chaco o contando la Guerra del Chaco. Esa vendría a ser mi fuente secundaria. Si ustedes tuvieran que hacer un trabajo sobre Freud, su fuente primaria serían todos los textos de Freud, y la fuente secundaria vendría a ser el ensayo de, ahí sí ya no les puedo decir nombres, pero el ensayo de fulanito o menganito que hizo de análisis sobre Freud, ¿no? Y que en algunos casos justamente son textos, ¿no? Como decía, ¿no? Son textos que analizan esa fuente primaria o también que nos puedan ayudar a entender esa fuente primaria. Por ejemplo, si hacen lo de Freud, una fuente secundaria posible podría ser Lacan, por ejemplo, ¿no? Los textos de Lacan, que él reinterpreta, por ejemplo, Freud, que él también nos ayuda también a entender Freud y que pueden tener cierto tipo de enfoque. Es decir, un texto que nos diga que Freud es lo mejor del mundo, u otro texto que nos diga Freud es una porquería, por ejemplo, ¿no? Esa es justamente la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Y también tenemos las fuentes terciarias. ¿Quién me lee esta última parte? Yo la leo. Perfecto. Fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son aquellas que hacen una mezcla entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Por ejemplo, los catálogos, las bibliografías, los diccionarios, las enciclopedias. Bien, estos son textos justamente que ven un poco de uno y del otro. Es decir, por eso hacen una mezcla de estas, las primeras, las fuentes primarias, y la segunda, que son las secundarias. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Los catálogos o las bibliografías serían fuentes terciarias. Un catálogo de biblioteca, por ejemplo, o una bibliografía que uno ve en un ensayo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, en un ensayo, una bibliografía de psicoanálisis, por ejemplo, una bibliografía, ahí yo puedo justamente ver que existe ahí, digamos, la bibliografía de Freud, y veo ahí en ese listado la bibliografía de Freud o la bibliografía de la persona que hizo el ensayo sobre Freud, ¿no? Entonces, justamente por eso puedo ver las fuentes primarias y las terciarias. Por eso vamos a ver también la bibliografía, porque es importante más allá igual de citar y de darle crédito a la investigación o al investigador que yo estoy utilizando para mis propias investigaciones. Más allá de darle crédito, también las bibliografías son de mucha ayuda para futuros investigadores. Es decir, por ejemplo, si yo leo ahora uno de sus ensayos y me pareció súper interesante una idea y me dio ganas de saber un poco más, yo puedo revisar su bibliografía, justamente esta fuente terciaria, e ir a buscar más fuentes. También eso es de muchísima ayuda, digamos, para futuros investigadores. Cuando hagan sus tesis, y yo también, por ejemplo, cuando hice mi tesis, yo viendo bibliografía de otros autores, me ayudó muchísimo para ver otras, ¿no? O sea, para ir a buscar más, digamos. Por eso se lo considera como la bibliografía o el catálogo, como una mezcla de la fuente primaria y secundaria. Y los diccionarios y enciclopedias también son fuentes terciarias, hacen una mezcla de las primarias y terciarias. Fíjense, más o menos A más B igual C. ¿Pero por qué también son la mezcla? Porque las enciclopedias y los diccionarios, acuérdense, son textos explicativos, ¿no? No tienen ningún tipo de argumentación. Entonces, lo que hacen es justamente exponer la fuente primaria y exponer alguna que otra fuente secundaria. Por eso también se lo considera una mezcla. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay trabajos o hay materias que les van a pedir que hagan diferenciación entre estos tres tipos de fuentes. Por ejemplo, a mí en mi tesis de maestría sí me pidieron que haga esta diferenciación, cuáles son mis fuentes primarias, secundarias y terciarias, pero en otros casos no van a pedir, digamos, ¿no?
Pero está bueno que ustedes tengan un poco esta diferenciación, sobre todo cuando hacen una investigación de cualquier tipo y se den cuenta de que tienen fuentes de cada uno de estos tipos, así que puedan ver que sea variadito y que así justamente ustedes puedan tener una amplia lectura, en todo caso, del tema que ustedes estén viendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante a la hora de diferenciar, ¿no? Aquí justamente he puesto unos ejemplos de fuentes primarias y secundarias con algunos de los textos que ustedes analizaron para el trabajo en grupo. Por ejemplo, en el texto del amor como destructor del ser humano, las fuentes primarias de la autora eran los textos de Ovidio y los poemas de Alejandra Pizarnik. En el caso de sus fuentes secundarias eran fragmentos de un discurso amoroso, historias de amor de Julia Kristeva, entre otros, ¿no? Tenía muchos más, pero es como para dar un ejemplo, porque tanto estos dos no hablaban directamente de los textos de las fuentes primarias, pero sí ayudaban a entenderlas. Igual, en el texto de la banalidad del mal y el aprendizaje, perdón, del mal, es importante, por ejemplo, ver sus fuentes primarias, eran las novelas en las cuales se basaba la autora para hacer su análisis, es decir, El extranjero y Los siete locos. Son dos novelas muy interesantes, léanlas. Y las fuentes secundarias, que era El ser y la nada y Sexo y traición en Roberto Art, de un autor argentino que se llamaba Oscar Nazota, que si se dan cuenta, el primero le ayudaba a la autora a entender mejor los textos, y el segundo, la segunda fuente secundaria, era un análisis ya sobre una de las novelas o sobre uno de los autores, entonces también era una fuente secundaria. Y aquí lo mismo, digamos, ¿no? Con lo de South Park, el ensayo sobre South Park, su fuente primaria era la misma serie South Park, en los capítulos que analizaba. Y las fuentes secundarias eran varios textos, ¿no? Textos de Angie Vázquez, que no encontré bien el título, pero igual, Fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces, pueden ser textos que nos ayuden a entender o que hablen directamente sobre esa fuente primaria. Y si yo les pregunto a los otros grupos que hicieron los otros textos, ¿me podrían dar un ejemplo de cuál era la fuente primaria y la fuente secundaria? Ya de los otros grupos, no nadie de estos tres. Por ejemplo, en el de la educación en Bolivia, ¿cuál era la fuente primaria? En todo caso, en ese caso, la fuente primaria era la ley 070, porque y los testimonios de docentes en el campo. Ahí, por ejemplo, esa era nuestra fuente primaria, y las fuentes secundarias, aquellas que analizaban el resto. En el caso, no sé si están acá, la verdad. En el caso había un ensayo sobre películas de suspenso, por ejemplo, las fuentes primarias, ahí vendrían a ser las películas mismas de suspenso, mientras que las secundarias eran aquellas, por ejemplo, que hablaba de teoría del cine o que hablaban de críticas directas hacia esas películas en particular. Pienso en el ensayo de Fanon y Reinaga. Sus fuentes primarias eran los textos de Fanon y Reinaga. Y el resto, justamente, eran aquellas las fuentes secundarias, eran aquellas que analizaban a Fanon y Reinaga. No sé si hasta ahora estoy clara o si tienen alguna pregunta. Diferencia entre las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta o está todo ok? ¿No? ¿Sí?
¿Está claro? Bueno. Quiero que esto sea importante. Como les digo, esto es importante, perdón, y quiero que lo tengan bien en cuenta, tanto para el trabajo, para el trabajo final de, de esta materia, que lo vamos a empezar a hablar ya la próxima semana, porque es algo que nos va a tomar un poco de tiempito, y tanto para cualquier otra materia, ¿no? Que para cualquier investigación que ustedes hagan, para cuando les toque hacer la tesis, para cuando les toque realizar cuando les toque hacer la tesis, cuando les toque hacer otras investigaciones, monografías, etcétera, es importante tener en cuenta esta diferenciación. Bien, la segunda parte de esto es la cita y el parafraseo. La cita y el parafraseo son similares, vamos a ver que son distintas. Y no sé quién me lo puede leer esta primera diapositiva, que es sobre citar, tal cual. Yo lo puedo hacer. Perfecto. La cita textual es referencial a otro autor y transcribir un texto tal cual lo escribió él mismo. Ejemplo de cita textual. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Freire, 2008, 49. Bien. Que es Entonces, Freire el apellido del autor, 2008 el año de edición y 49 el número de página. bien. Muchas gracias. Y ahí, bueno, ahí tenemos justamente, esto creo que, bueno, lo tienen un poco más claro, pero lo que es importante de esto es que esto de acá, justamente, aquí empiezan las normas APA. Yo he visto, y me imagino por qué falta más práctica en todo esto y demás, pero muchas veces solo ponen el autor o no ponen el autor la referencia, no ponen o ponen toda la información directamente, pero justamente esto no es necesario al momento de citar. Justamente cuando uno cita cualquier tipo de texto, tiene que llevar justamente esta referencia. Esta es la única referencia que debe tener en el cuerpo del trabajo o de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, justamente inmediatamente después de la cita. El resto de los detalles o de los datos que hay que poner, se lo pone al final en la bibliografía. Y eso lo vamos a ver mejor ahora. Bien. Entonces, lo primero que se pone es justamente el apellido, únicamente el apellido, nada de nombres ni iniciales, solo apellido del autor, el año de edición, vamos a ver esto, y el número de página. Hay algunos que le ponen, y es válido también poner P.48 o 49, perdón. Pero en algunos casos también piden únicamente el número de la página. Ahora, lo que a mí me importa es el tema del año de la edición. El año de la edición, que no es el año en que se escribió. Ese es el tema. No es el mismo año en que se escribió el libro. Entonces, por ejemplo, uno puede ver, qué sé yo, que decía Shakespeare 2008, ¿no? O Shakespeare 2016. Y uno dice, ¿por qué Shakespeare 2016, no? Si él vivió en 1500, 1600, ¿verdad? Pero justamente es porque es el año en que se editó ese libro en particular. La edición justamente tiene que ver con el tema del diseño, si poner un tipo de letra o no, el tamaño de la letra, si hay un estudio, si hay una introducción primero, si le ponen un prólogo o un estudio introductorio. Entonces, justamente es lo que se necesita el año de edición, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este librito de acá, que es el mismo, ¿no? O sea, de Pedagogía del Oprimido, pero este libro, por ejemplo, se publicó en muchos países, en muchos idiomas, ¿no?
en muchos idiomas, muchas veces, etcétera, ¿no? Solo decirles, el autor es brasileño, entonces también se publicó en inglés, en español, en francés, etcétera, ¿no? Entonces, por eso justamente las ediciones son distintas, ¿no? En esta edición en particular, que es del 2008, ¿no? La cita la voy a encontrar en la página 49. En otra edición, por ejemplo, en su edición original, que fue en los 90, creo, ahorita me voy a fijar. Su edición original fue, mentira, en el 2002. Puede que esa cita esté en otra página, ¿no? Entonces, por eso hay que tener siempre en cuenta el año de edición. Esto es lo que es la cita textual, ¿no? Pero hay la diferencia entre lo que es una cita corta, como esta de acá, con una cita larga, que estas son las citas que tienen más de 40 palabras, ¿no? Esta de acá tiene 40 exactas, esta tiene 50 y algo. Justamente cómo se cita la cita textual perdón, en la cita textual que tenga, perdón, más de 50 palabras. Justamente aquí, por ejemplo, esto es algo que yo lo escribí, digamos que es parte de mi ensayo. Es necesario evitar la relación vertical entre docentes y estudiantes y a la vez promover la relación horizontal. Siempre 2 puntos y entra la cita larga. Estas son citas de 41 palabras en adelante. Siempre con un espaciado, ven, todo está espaciado en relación al resto de mi ensayo y no tiene que llevar comillas. Eso para las citas largas. Las citas cortas van dentro del texto, sin ningún espaciado, no es en un nuevo párrafo ni nada, y van con comillas, mientras que las citas largas, sin comillas, párrafo nuevo y un espaciado completo en toda la cita. Quiero, bueno, vamos a ver esto ahorita. Se me va a acabar el tiempo en 3 minutos. Cuando se corte, por favor, volvemos a entrar, ¿ya? Como para ir cerrando ya esta parte de la clase. ¿Ya? Entonces, eso en el caso de la cita textual. Por el otro lado está el parafraseo. ¿Quién me lo lee? Y con esto terminaremos la segunda parte. ¿Quién tiene la bondad? Vamos, ¿quién tiene la bondad? El parafraseo es plantear con nuestras propias palabras una idea ajena, sin alejarnos ni omitir los principales componentes de la misma. Un ejemplo de parafraseo. El célebre pedagogo y educador brasileño Paulo Freire planteaba que era el diálogo aquello que nos ayuda a aprender de mejor manera. Es decir, que el docente debe evitar lo más posible sus intervenciones y más bien proveer la información necesaria y posibilitar el escenario de diálogo entre estudiantes. Bien, muchas gracias. Entonces, esta es justamente la diferencia principal de la cita y el parafraseo. Ahora, el tema es, ¿no?, de que la cita se coloca tal cual lo dijo el autor, mientras que el parafraseo es decir lo mismo que ha dicho ese autor, pero con nuestras propias palabras. Por ejemplo, es un parafraseo, y aún así lo estoy referenciando, es un parafraseo de esta cita en particular. Si se van a dar cuenta, dice exactamente lo mismo. O sea, la información es la misma, a eso me voy. Pero aquí tengo la cita tal cual lo dijo el autor, y aquí la idea del autor, pero con mis palabras. Y aún así tengo que referenciarla, ¿no? Tengo que poner por lo menos de dónde he sacado esta información. Quiero ver si nos queda un minutito. ¿Hay alguna duda de la diferencia de fuentes y la diferencia entre cita y parafraseo?
Silencio otorga, ¿no? Bien. Más bien, lo que vamos a hacer es cerrar la reunión de hoy y volvemos a entrar, por favor, porque se me va a cortar por esto del Zoom gratis, ¿ya? Más bien, vuelvan a entrar. Muchas gracias.